Hola hermanas, muy buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarlas otra vez y hoy estas lecciones que vamos a tener enseguida van a ser sobre Primera de Juan. Entonces yo espero en Dios que en esta semana puedan estar leyendo. Hace 2 días les pedí que si por favor le hacían su tiempo con Dios en Primera de Juan para tener un contexto de las clases que vamos a ver. Hoy quiero ser, espero ser breve, pero vamos a ver una introducción al libro de Juan, para que podamos entender un poquito más por qué Juan escribe lo que escribe y por qué lo escribe como lo escribe. Y espero en Dios sea de bendición para todas nosotras, porque realmente al abrir la palabra de Dios, estudiarla es muy, somos bendecidas simplemente con estudiar la palabra de Dios. Les voy a dar datos, fechas y algunos versículos si quieren apuntar. Siempre les pido que cuando vayan a ver la clase, pues tengan ahí su cafecito, una libreta, lápices para escribir, lo que ustedes quieran, sus dudas, preguntas o llevar una secuencia de los estudios. Entonces, en estas próximas clases vamos a estar hablando de Primera de Juan. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender y pues que nos hable a través de esta clase. Oren conmigo, por favor. ¿Sí, hermanas? Dios, muchas gracias por este momento que tú nos das para estudiar tu palabra. Gracias por las herramientas que nos permites usar para eso. Te pido, Señor, que por favor seas tú quien hable y nos enseñe. Y sobre todo, Dios, que nuestro corazón esté humilde para escucharte y para poner en práctica lo que aprendamos en esta serie de clases que vamos a tomar. Gracias, Señor, te bendigo y te alabo, Padre, por lo bueno que eres con nosotras, porque nos has guardado todos estos meses tan difíciles y porque sé que tú lo vas a seguir haciendo, Señor. No importa que nos pasen cosas difíciles, tú nos vas a guardar. Siempre, siempre recuerdo Romanos 8, donde dice que nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias por eso, Padre. Gracias y pongo este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermanas, por estar ahorita en esta clase. Vamos a ver algunos datos de Primera de Juan. Entonces, vamos a comenzar. Me pongo mis ojos porque luego ya no veo bien. Bueno, el libro de Primera de Juan, bueno, voy a darles más datos al rato, pero bueno, lo escribió el apóstol Juan. Se cree que fue escrito entre el 85 y 100 después de Cristo. Esta es una carta circular, no tiene un destinatario. Fue una carta que escribió Juan dirigido a todos los cristianos. Probablemente se cree que fue escrita en Éfeso. Es bien, bien interesante cuando empecé a estudiar esto. Ya había dado este tema antes, y fíjense que yo quería darles otro tema, pero este, todo me llevaba a Primera de Juan. Encontré notas, yo estaba leyendo Primera de Juan y busqué otros apuntes, otro estudio que yo quería darles, pero no lo encontré. Y yo sentí que fue Dios quien me llevó a poder querer enseñarles Primera de Juan. Y dije, bueno, ¿por qué no me voy a resistir a eso? Vamos a estudiar Primera de Juan. Y les estaba diciendo que es bien interesante el momento histórico en el que Juan escribió esto. Y creo que es muy bueno ahora porque estamos en tiempos bien difíciles, de verdad, que nos urge y necesitamos mucho la sana doctrina para nuestra propia vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, este es el trasfondo histórico. Em, Primera de Juan es una clase doctrinal para la iglesia.
esta epístola, que epístola quiere decir carta, entonces esta carta es una carta general para los cristianos. Segunda y tercera de Juan tienen un destinatario, pero hablando de primera de Juan, es una carta para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana. Otra vez, primera de Juan fue escrita para corregir herejías que estaban surgiendo en la iglesia en ese tiempo, en la naciente iglesia, apenas en ese tiempo, porque estamos hablando que fue 80, 90 años después de Cristo. Entonces la iglesia estaba creciendo, naciendo, y había herejías que se estaban infiltrando en la iglesia, y entonces Juan escribe para corregir esto y para afirmar cualidades de la vida cristiana. Entonces eso es importante. También fue escrita para desenmascarar a falsos maestros y limpiar la iglesia de enseñanzas gnósticas. Ahorita más adelante les voy a explicar qué es el gnosticismo, pero son ideas filosóficas y eran totalmente anticristianas, como lo son ahora. Entonces, en ese tiempo estaba naciendo el gnosticismo y estaba entrando a la iglesia y contradecía toda la fe cristiana, y por eso Juan escribe esta carta. Entonces, este, algunos puntos muy buenos de ese tiempo de las iglesias a las que Juan les estaba escribiendo a varios hermanos. No, recuerden que no era solo una iglesia destinataria, sino eran para todos los cristianos. Era una carta doctrinal. em, Era su madurez porque tenían tiempo en la fe, o sea, habían conocido a Cristo y habían pasado muchos años. Ese era algo fuerte en ellos, pero había un problema muy grande, que entre ellos habían falsos profetas, falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces era urgente lo que Juan veía, y por eso escribió. Eh, ¿Cuál es una idea principal de este libro? Bueno, es una carta de amor que alerta sobre falsos maestros y sus doctrinas. El amor y la posición de hijos de Dios para guardarse de lo que no es de Él. Es un llamado a permanecer en Jesús y conocer lo que Él hizo por nosotros. Esto que te acabo de leer es una idea principal, es una idea de todo el libro. Que estemos alertos de falsos maestros, de guardar sana doctrina y de recordar quiénes somos como hijos de Dios, y guardarnos en lo que Él hizo por nosotros. Y es un llamado a permanecer en Jesucristo y nunca olvidar lo que Él hizo por nosotros. Em, bueno, una de las razones principales por las que se escribió este libro es dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas doctrinas. Dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las doctrinas falsas. Esa es una razón. Hay muchas palabras claves en Primera de Juan que se repiten y que son muy profundas, y debemos de tener en cuenta eso. En tu Biblia tú puedes tener tu plumón, no plumón, cómprate así plumones que puedes subrayar tu Biblia y que no se pasa a la otra hoja, o a lo mejor un lapicero de color, como tú quieras, pero es tu Biblia, entonces tú puedes usarla como quieras, pero es bueno a veces subrayar versículos que te gustan. En este caso, palabras claves que a mí me parecieron bien importantes. Mira, se repite mucho comunión, se repite mucho permanecer, pecado, el saber o el conocer, amor, nacido de Dios, luz, verdad, o lo que es verdadero, escritos o escribir, y también diablo y maligno. Entonces, cuando yo leo estas palabras juntas, eh, puedo ver lo que Juan estaba queriendo decirle a la iglesia en cuanto a su fe y en cuanto a su vida cristiana, y en cuanto a cuidarse del diablo y de las enseñanzas falsas que estaban metiendo. Entonces, estas son palabras que se repiten mucho en Primera de Juan. Temas muy importantes: encarnación de Cristo, Cristo hecho carne, Jesús como Mesías. ¿Recuerdan que es Mesías? Salvador, Cristo, ungido, Mesías. Vivir en amor y luz. Esos son temas que se tocan en Primera de Juan.
Bueno, Juan escribe a una comunidad cristiana bien conocida por el autor. Por eso, si ustedes recuerdan, si ya leyeron algunos capítulos de Primera de Juan, les habla bien amoroso y bien confiado y le dice hijitos y les dice amados. Entonces, a esta comunidad cristiana, que no era solo una iglesia, eran varios, este, él les habla con mucho amor y se denota por estas palabras que eran conocidos por él, no eran desconocidos, eran conocidos. Y les escribe pues que se cuiden de los falsos profetas que salieron de entre nosotros, ¿no? Hablando como iglesia. Bueno, hay unos 6 énfasis en esta carta primera, 6 énfasis. Uno es que Jesús vino en carne como hijo de Dios. Y al rato que te explique bien qué es el gnosticismo, vas a entender por qué Juan pone énfasis en que Jesús vino en carne. Jesús vino en carne y es hijo de Dios. Ese es un énfasis. Otro énfasis es que Jesús mostró el amor de Dios para con nosotros mediante su encarnación y crucifixión. Otro énfasis es que los verdaderos creyentes se aman unos a otros como Él nos amó a nosotros. Entonces, como verdaderos creyentes debemos amarnos. Otro énfasis también es que los hijos de Dios no pecan habitualmente, pero cuando pecan recibimos perdón. Los creyentes no pecan habitualmente, pero sí, claro que pecamos, recibimos perdón de Dios. Y lo podemos ver en el capítulo 1, que dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos, ¿no? Entonces, otro énfasis también es que los creyentes pueden tener plena confianza en que Dios los ama. Y el otro es que por confiar en Cristo ahora tenemos vida eterna. Entonces son 6 énfasis. Jesús vino en carne, Jesús mostró el amor de Dios por nosotros mediante su encarnación y crucifixión, que los verdaderos creyentes se aman unos a otros, que los hijos de Dios no pecan habitualmente, pero si pecamos tenemos perdón de Dios si confesamos nuestro pecado, que los creyentes pueden tener plena confianza en que Dios los ama y que por confiar en Cristo tenemos vida eterna. Entonces son 6 énfasis que toca esta carta de Primera de Juan. Eh, Hay un versículo clave, si quieres ponerlo en tu Biblia, es el capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es un versículo clave. Bueno, pues rápido, tengo mucha información, pero es muy interesante conocer el trasfondo de los libros, de las cartas, el contexto antes y después, y poder entender un poquito más lo que estamos leyendo. Bueno, eh, la tradición, o bueno, la creencia es que identifica que Juan estaba ya un poco grande cuando escribió Primera de Juan. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque em, él estaba ministrando en las iglesias muy activamente y él se cree que ya era de edad avanzada por las cosas que estaban pasando y él las estaba abordando y por eso calculan el tiempo. Otra cosa que es que el tono en el que él les habla da una evidencia de que era una persona mucho mayor a los que le estaba hablando, ¿no? Como les decía hace rato, no solamente los conocía, sino su forma de hablar de hijitos míos, amados míos, denota que él era una persona más grande. La epístola y el evangelio de Juan reflejan un vocabulario y una manera de expresión similar. Entonces, el apóstol Juan el Evangelio de Juan que escribió el apóstol Juan y la primera de Juan reflejan un vocabulario muy similar. Entonces, fechan más o menos a la misma edad o el mismo año, perdón, el Evangelio y la epístola de Juan, o sea, la carta de Juan, el Evangelio de Juan y primera de Juan, más o menos en la misma fecha. ¿Por qué? Bueno, porque en esas fechas en esta fecha de 90, no, 80, 95 después de Cristo,
es cuando estaban haciendo el gnosticismo y él en su carta aborda ese tema para poder, pues, ayudar a la iglesia. También, se piensa en esta fecha de primera de que es el 90, 95 después de Cristo, cuando se escribió esta carta, porque hubo una persecución bajo un hombre que se llamaba Domiciano, y esta persecución comenzó en el 95 después de Cristo. Entonces, no se menciona absolutamente nada de este tema en Primera de Juan, ni en los evangelios. Entonces, se cree que eso pasó después. Por eso fechan esta carta en esas edades. Es muy probable que fue escrita en Éfeso a las iglesias de Asia Menor, donde él estaba. Ahora, am, aunque Juan era ya muy grande de edad cuando escribió esta epístola, él estaba ministrando activamente en las iglesias y él tenía una voz de autoridad muy grande en las iglesias. A esta fecha él era el último de los apóstoles vivos. Entonces la gente le ponía atención, obviamente, a lo que él decía o a lo que él escribía. Entonces, él era el último de los que había estado viviendo con Jesús, lo había visto con sus ojos y lo había visto en su ministerio en la tierra, lo había visto morir, lo había visto resucitar y lo había visto ascender al cielo. Entonces, era muy, muy importante. Entonces era el último apóstol que quedaba y el testimonio de Juan fue altamente autoritativo en las iglesias. Entonces, claro que era muy importante lo que Juan tenía que decirle a las iglesias y por eso él escribe esta carta con ese amor, con esa autoridad, con esa seguridad eh, de eso que estaba viviendo. Am, Éfeso se encontraba, fíjate, este es bien interesante, se cree que fue escrita en Éfeso. Éfeso en ese tiempo estaba dentro del centro intelectual de Asia Menor. Digamos que las personas más intelectuales estaban ahí, en Éfeso, ¿no? Entonces, ahí fue donde comenzaron estas corrientes filosóficas a infectar la iglesia con falsas doctrinas y pervirtiendo la enseñanza apostólica fundamental, o sea, lo que los apóstoles les habían enseñado, empezaron a entrar otras corrientes y ya estaban, pues entrando estas falsas doctrinas. Entonces, Juan estaba combatiendo los principios de esta herejía que empezaba a destruir los fundamentos de la fe de la iglesia. Por eso escribe esta carta. ¿Y qué es lo que qué herejías estaban entrando? Bueno, entró el gnosticismo y son corrientes filosóficas, tales como Platón, y había un dualismo afirmando, o sea, fíjate, esta era una de las cosas que el gnosticismo decía, afirmaba que la materia era mala, o sea, la materia, nuestro cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. Entonces, como resultado de esto, estaban negando la humanidad de Cristo porque decían, no, la carne es mala, la carne es pecaminosa, es mala. Entonces Cristo, si Cristo es Dios, Él no pudo haber venido en carne. Entonces ellos estaban diciendo que Jesús no había venido en carne. Y también decían que ellos tenían un conocimiento más elevado y que una verdad que solo ellos conocían, solo aquellas cosas profundas que solo algunos elegidos tenían y solo algunos iniciados místicos en esta verdad tenían este conocimiento y aunque era más alto que las escrituras. Entonces, estas ideas las estaban poniendo arriba de aquí las escrituras. Decían, no, yo tengo este conocimiento, es mejor que las escrituras. Obviamente Satanás estaba metido en eso desde el principio, queriendo pervertir todo. Entonces empezaron a decir que Jesucristo no había venido en carne. En lugar de que la revelación divina estuviera en pie como juez sobre nuestras ideas como hombres o esas ideas, entonces las ideas del hombre juzgaban la revelación de Dios. ¿Sí entiendes? O sea, mis ideas están sobre la revelación de Dios. O sea, yo juzgo lo que es la revelación de Dios. En primer lugar, algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que parecía real, pero no era real. Entonces Juan, con mucha firmeza,
él habló de la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso en los primeros versículos dice, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un énfasis en que Cristo, él lo había visto, lo había tocado, que sí existía, que sí era carne. Entonces él lo hace con toda firmeza, con toda fuerza. Y lo puedes ver en el capítulo 1, también en el capítulo 4 lo puedes ver. Que entonces él estaba afirmando que Jesucristo sí había venido en carne. Entonces, eran pues herejías que estaban entrando en ese tiempo y Juan dijo, no, 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 vamos a arreglar esto porque eso no es lo que les habían enseñado. Entonces, esto era muy, era delicado estas posiciones y que algunos cristianos estaban tambaleando o creyendo, pero son importantes porque mira, si tú crees esto, si las personas creyeron esto, estas herejías no solamente destruyen que Jesús vino en carne, o sea, la humanidad de Jesús la destruyen, o bueno, quieren hacer eso, sino que también la expiación es la salvación, el pago que Jesús hizo por ti, porque para que Jesús pagara tus pecados, o los pecados de las personas, incluyéndome obviamente, él tenía que morir, tenía que sufrir, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él físicamente tenía que morir y sufrir. Entonces, esta herejía estaba atacando no solo la humanidad de Cristo, sino la salvación completa, la expiación completa, y querían deshacer esto. Eh, puedes ver, ahí apunta, si quieres, después puedes leer es Hechos 2, 14 y 17. Me parece que es ese. Bueno, la posición bíblica que Jesús afirma, su humanidad completa como también su deidad total. O sea, no hay duda de que Él es Dios y que Él es hombre. Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora, la idea gnóstica de que la materia era mala y de que solo el espíritu era bueno, llevó a muchas cosas feas, porque ellos decían, bueno, puede haber dos cosas. Si el cuerpo es malo, entonces tengo que flagelarlo, tengo que hacerlo sufrir, porque es malo. El espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. O, o podían, los llevó a pensar, dijo, bueno, pues el espíritu es bueno, o sea, yo busco a Dios, oro a Dios, es bueno, el cuerpo no importa, el cuerpo es malo, se va a morir, aquí se va a quedar, y pues yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Entonces, esto llevó a un desenfreno total, porque decían, bueno, pues yo, mi espíritu, sí, oro, busco a Dios, pero como esto es carne, y la carne tiene deseos pecaminosos, y la carne hace esto, pero la carne es carne y se va a morir, se va a podrir, no existe, el espíritu se va con Dios, la carne se queda aquí, entonces hubo mucho desenfreno y mucha inmoralidad. Y y pues, por eso, también Juan, el apóstol Juan empieza a hablar sobre el pecado, y que el pecado sí afecta a tu vida. Entonces, uno podía negar que el pecado aún existía. Y entonces en el capítulo 1 del 8 al 10 por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Habla como 3, 4 versículos del pecado y en el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero sí hablaba de que hay pecado en nosotros. Y entonces, no debemos menospreciar la ley de Dios. Juan enfatizó la necesidad de obedecer las leyes de Dios, ya que definió el verdadero amor de Dios como obediencia a sus mandamientos. O sea, si tú amas a Dios, si tú dices que amas a Dios, entonces vamos a obedecer sus mandamientos. Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, ay, hay muchos datos que tengo aquí. Algo que también decía él, y yo creo que él lo veía en muchos de estos falsos maestros, es que había falta de amor por los creyentes. Una falta de amor por los creyentes caracteriza a los falsos maestros, especialmente a reaccionar en contra de cualquiera que rechaza su nueva manera de pensar. O sea, hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas, y una de sus características es falta de amor. Y si
uno va en contra de sus enseñanzas falsas, pues, entonces, te rechazan totalmente, ¿no? Esa es una característica de los falsos maestros. Debido a que la herejía es tan peligrosa en ese periodo de la iglesia, porque iba iniciando la iglesia, Juan gentilmente, amorosamente, pero con autoridad apostólica, incuestionable, obviamente, envió esta carta a las iglesias en su esfera de influencia para detener esta plaga de falsa doctrina que se estaba esparciendo. Entonces, era un tiempo muy complicado de la iglesia. Estaba iniciando la iglesia, era vulnerable la iglesia, habían herejías. Y mira, esto había desde antes, ahorita hay muchísimo más que antes, ¿no? Porque Satanás siempre trata de deshacer, engañar, mentir, matar todo lo bueno, todo lo que es de Dios, él trata de hacer eso y obviamente al ser humano lo trata de engañar para perderlo. Entonces, esto había desde el principio, lo podemos ver desde Adán y Eva. Luego Satanás tratando de deshacer las obras de Dios, lo que es bueno de Dios. Entonces, cuando continúes en esta semana leyendo Primera de Juan, vas a leerlo otra vez y vas a ver, con este contexto que hemos visto muy rápidamente, o sea, hay varias hojas, pero traté de darte lo más importante, vas a entender entonces por qué Juan escribió como escribió. Y para terminar, hoy vamos a leer solamente el primer capítulo, comentamos algo y seguimos con algunas otras cosas que podemos aprender de Primera de Juan, pero vamos a terminar leyendo el primer capítulo. Entonces toma tu Biblia, por favor, y vamos a leer. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. En el versículo 1 al 4 podemos ver el énfasis que Juan habla acerca de que Jesús vino en carne y vino con un propósito y que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No podemos ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que no, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Voy a leer otra vez el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanas, al estudiar y leer la palabra de Dios, tenemos que analizarnos a nosotras mismas en todo. Y la palabra de Dios dice que si yo digo que tengo comunión con Dios, me digo cristiana, me asumo o me asumen que tengo una relación con Dios, pero yo ando en tinieblas, miento y no practico la verdad. Entonces, esto es algo que tú y Dios van a hablar, van a platicar, y yo también con Dios y ver si ando en tinieblas. A veces no nos damos cuenta, pero andamos en tinieblas, pecamos. A veces pienso, pero pues si yo no he matado a nadie. Pero hermanas, el simple hecho de no leer las escrituras es pecado. No orar es pecado. Y debemos arrepentirnos de eso. Porque si no, ando en tinieblas y no ando en comunión con Dios y ando mintiendo. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanas, pues vamos a poner en práctica lo que leímos de la palabra de Dios, lo que hemos estudiado. Y tú lo vas a hacer en tu tiempo con Dios al rato, mañana, no sé cuándo abras tu Biblia y te pongas a estudiar, pero tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pedir perdón no es decir, Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido. No, tenemos que ser específicas y eso nos va a ayudar a crecer y a no hacernos mentirosas a nosotras. Tenemos que ser específicas. Y si tenemos que agarrar una hojita y escribir, hazlo. Ya después la rompes, la tiras, la quemas, verás tú, pero oremos y seamos honestas con nosotros mismos. Dios ya sabe, pero tenemos que ser honestas y poner los pecados que hemos cometido o que estamos cometiendo o con los que estamos luchando. Si tú dices, Señor, perdóname por todo, no, 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 no. Dios quiere escucharte y que tú seas consciente de lo que estamos diciendo. Ejemplo, Señor, perdóname porque he sido muy grosera con mi esposo. Le contesto mal. Me choca que me mande o me pida cosas. Oh, Señor, perdóname porque he sido muy áspera con mis hijos. Les estoy grite y grite, ya me tiene harta la tarea y soy impaciente y esta escuela en línea ya me cansó y tienes que confesar cómo es. Señor, perdóname porque odio a mi suegra o porque odio a mi vecina o Señor, perdóname porque este, em, miento, miento mucho, o soy muy chismosa, o me clavé una lana en la tiendita, o le debo a varias personas y pues no les quiero pagar, o perdóname, o sea, sé específica. Cuando de tu boca salga la confesión, entonces Dios te va a perdonar. Pero si tú no quieres confesar tu pecado, no quieres reconocer o dices, eso no es pecado, todo el mundo lo hace, entonces no estás confesando y no va a haber perdón para ti. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, hermanas, hay muchísimo más que aprender de esto, de esta primera carta de Juan. Vamos a seguir estudiándola. Pero cada cosa que leemos, cada capítulo, Dios va a hablarte a tu corazón y para que podamos crecer, tenemos que tomar la palabra que Dios me dio a mí. A lo mejor a mí me dio una palabra diferente a ti, pero tienes que tomarla y hacerla. Las quiero mucho, hermanas. Las extraño mucho. Espero que sea de bendición esta serie y pues vamos a seguir en la semana. Voy a subir otras clases para seguir estudiando Primera de Juan. Nos vemos después y gracias por haber escuchado esta clase. Dios te bendiga.